foro respectivo para esta sesión. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Vamos a llamar la lista, por favor. Máster Fernando Vizcarra. Sala. Doctor Freddy Arce. Sala. Universitario Marisol Postor Poquechoque. Universitaria Grisela Esther Rojas. Universitaria Yasuli Dayana Vargas. Doctor Luis Alberto Arratia. Doctor Eduardo Felipe Lavalley. Doctor Sergio Rodrigo Castro. Universitario Joel Yampa Mamani. Universitaria Emilia Aleluya Foronda. Doctor Marcelo Claros. Doctor Julio Beizaga. Hay quórum, señor presidente. Gracias, licenciado. Existiendo el quórum para la presente sesión, vamos a tratar el siguiente orden del día, que está referida a las dedicaciones exclusivas, gestión 2026 y varios. Les ruego, por favor, pronunciarse sobre la aprobación del orden del día. Bien, queda aprobado. En este entendido vamos a iniciar con el primer punto, si es que no hay otra sugerencia respecto a considerar algunos temas que quedan pendientes de varios y dejar el punto 1 para posteriormente tratarlo, pero eso depende de ustedes, por favor. Bien, si no hay otra sugerencia, nos vamos a dedicar a las dedicaciones exclusivas. A tal efecto, debe designarse como jefes, básicamente, al director del Instituto de Investigaciones, al jefe de Departamento Consultorio Jurídico Popular, jefe de Departamento Área Civil, jefe de Departamento Área Penal. De la misma manera, en cuanto a las dedicaciones exclusivas, debe designarse un coordinador de unidades descentralizadas, un responsable de la unidad de comunicación, responsable del área civil consultorio jurídico, responsable área penal consultorio jurídico, responsable área agroambiental consultorio jurídico, responsable de oficina educativa y responsable de unidad autonomías y descentralización. En cuanto a investigadores, debe designarse un responsable de la unidad de investigación indígena o pluralismo jurídico, un responsable de la unidad de investigación de ciencia política. De consiguiente, estos son los cargos que obviamente debe designar este Consejo Facultativo. En consideración del honorable Consejo. Tiene la palabra el doctor Segarra. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, buenos días a todos los miembros del Consejo Facultativo. Me voy a servir a hacer una presentación de una propuesta, señor presidente, para la consideración de este Consejo Facultativo, si me permiten, para la designación de los cargos que ha mencionado usted para la gestión 2026. Para director del Instituto de Investigaciones, el doctor Boris Orlando Fiorilo. Para jefe del Departamento de Consultorio Jurídico Popular, el doctor Cristian Arce.
Como jefe del departamento del área civil, el doctor Omar Valdivia. Como jefe del departamento del área penal, el doctor Raúl Arellano. Después, en las dedicaciones exclusivas, como responsable del área civil dentro del consultorio jurídico, el doctor Jorge Iporre. Como responsable del área penal dentro del consultorio jurídico, el doctor David Avilcata. Como responsable del área agroambiental del consultorio jurídico, la doctora Sandra Rodríguez. Como responsable de la oficina educativa, el doctor Gerson Camacho. Como coordinador de las unidades descentralizadas, el doctor Fabio Hidalgo. Como responsable de la unidad de comunicación, el doctor Vladimir Peñafiel. Como responsable de la unidad de investigación, autonomías y descentralización, la doctora Daniela Villalpando, monje. En las investigaciones, responsable de la unidad de investigación indígena y pluralismo, el doctor Wilson Oliden, y el responsable de la unidad de investigación de ciencia política, el doctor Miguel Arratia. Y por último, la unidad de estudios constitucionales, el doctor Ronald Bernabé. Es el doctor responsable de la unidad de estudios constitucionales. Es la unidad que está a medio tiempo. No está la carga hora de 20, 26. ¿No está? No está bien. Solo tiempo completo para Bueno, eso seguramente sobre la marcha tendrá que corregirse, pero es la propuesta quizás para la negociación posterior con la unidad de DPA y demás cuestiones, tomar en cuenta la sugerencia, pero en función a la lista que está presente es cuanto sugiero, señor presidente. Gracias. En consideración, una propuesta que presenta el doctor Segarra respecto a los directores, jefes de departamento y dedicaciones exclusivas, además de investigadores. Tiene la palabra el doctor Predials. Para apoyar la propuesta, presidente, gracias. Apoyo la propuesta. Tiene la palabra el doctor Fernando Vizcarra. Sí, presidente, yo quiero hacer notar que existe un procedimiento para lo que es el proceso de designación de estas dedicaciones e investigadores. Queda claro que primero debía haberse hecho una evaluación, es decir, solicitar los informes mediante lo que es el cumplimiento de los objetivos trazados en los POAS, primera instancia. Segundo, que se haya a través del comité científico hecho la evaluación correspondiente en base a los informes que presenta cada director o jefe de unidad. Pero además, una vez que se han cumplido estos previos pasos, debiera hacerse por convocatoria. Así lo dice el reglamento. Y no ha habido ninguna de esas etapas previas y quiero que esto quede en antecedentes y en el acta, presidente. Y quiero aclarar que especialmente
las solicitudes de designación de directores y de jefes de departamento es una atribución facultativa del decano. Él es el que propone. Y existe además una resolución vigente del 048 del 22, donde se establece y se designa al comité científico que debiera de haber hecho las evaluaciones previas, donde se valide si se ratificaba o no, o se convocaba. ¿Qué dice esa resolución? Que este comité está compuesto por la dirección académica, dirección del posgrado y dirección del Instituto de Investigaciones. Que yo sepa, esa resolución nunca la han abogado o derogado. Entonces, en el peor de los casos, presidente, solamente debiera de designarse en esta situación aquellos colegas docentes que no van a ser designados como jefes de departamento ni como directores, porque esa es una atribución del decano. Pero además, reitero, no se ha cumplido el procedimiento. No hay en los informes previos, no consta acá ningún documento, informe de naturaleza alguna, donde se manifieste que ha habido una evaluación. Todos los años tenemos problemas para que corran las designaciones, porque todos ya se han sometido a este procedimiento en la universidad. Entonces, reitero, fundamentalmente no se han pedido los informes de ninguna dirección, de ninguna jefatura. Tampoco se ha pedido el informe del cumplimiento de los objetivos trazados de sus POAs. Y menos, una vez que se haya terminado esa etapa, se haya convocado, ¿no es cierto?, para postular. Entonces yo quiero, en la forma, en el procedimiento que esto quede en acta, para fines ulteriores, pero además de que no se haya cumplido lo que expresaba. Por lo que la idea no es trancar, pero que se cumpla la normativa. Si se va a llevar a la designación, presidente, yo solicito que esta sea nominal para efectos ulteriores. Con eso termino y me olvidaba un punto más. Ciencia Política siempre ha designado a su delegado. Y si la idea es copar los espacios, que es legítimo en el ejercicio del poder, pero es importante cuidar las formas. Entonces, yo no quiero hacer gran debate, porque existe una decisión política tomada legítima, lo debo reconocer, pero en todo caso quisiera que se someta a votación y esta sea nominada. Gracias, presidente. Sigue en consideración, por favor, en base a los fundamentos también que cada uno está exponiendo. Tiene la palabra el doctor Beizaga y luego el doctor Ars. Señor presidente, señores delegados, docentes, estudiantes, en la universidad de hace mucho tiempo atrás seguimos pidiendo la institucionalización de los cargos jerárquicos, ¿no?, que tiene competencia el gobierno universitario a través de las instancias competentes. Pero nunca se ha cumplido eso, ¿no? Ahora, la norma está ahí, efectivamente, y recuerdo Eduardo ha sido en su gestión, también se planteó, pero nunca hemos dado. O sea, tenemos directores universitarios que no cumplen los requisitos
que no se han sujetado a la norma ni al procedimiento. Esta es la realidad. Y en el caso de la facultad estamos en la misma situación. Es decir, los cargos de dedicación exclusiva, y creo que lo ha explicado muy bien el director académico, hay una normativa universitaria vigente, hay un procedimiento, se debe hacer una evaluación, conocer resultados del POA, en fin, etcétera, de los que han desempeñado durante un periodo académico, un periodo administrativo, pero no tenemos eso. Creo que deberíamos propender a que la norma universitaria se cumpla y los procedimientos. Toda designación debe estar rodeada de dos principios fundamentales en la función pública, como en este caso la universidad también: el principio de legalidad y la legitimidad, ¿no? Si una designación que realiza el Consejo Facultativo observando estos dos principios, estamos en buena línea, estamos en buen camino. Pero si privilegiamos la decisión política que tiene que sobreponer o sobrepasar la norma, procedimiento, etcétera, estamos en otro campo. Entiendo yo también que a veces el ejercicio del poder político sobrepasa por encima de las normas, encima de los procedimientos. No logra acompañar la legitimidad y la legalidad. Yo creo que la Constitución dice: todos los ciudadanos tienen derecho a desempeñar una función pública sin otro requisito que la idoneidad. Pero en la práctica, el poder político jamás ha respetado este principio fundamental. Y es obtener producto en un gobierno nacional, gobiernos departamentales, municipales, etc., ¿no? Y en la universidad también somos un reflejo de lo que pasa, digamos, en el sistema político. Creo que deberíamos velar, señor presidente, señores consejeros, docentes, estudiantes, mínimamente lo necesario como para poder garantizar que la función pública, estos cargos de dedicación exclusiva, estén en buenas manos y que genere además resultados y que genere, digamos, reconocimiento de la comunidad universitaria. Eso por una parte. Por otro lado, en el caso de, ya he escuchado alguna solicitud que ayer, no, en la sesión anterior se leyó, que un espacio que es de la carrera de Ciencia Política ya está solicitando su ratificación en ese medio tiempo. Esa es una atribución del Consejo de Carrera para decir quién va a esa función y quién no va, pero cumpliendo las normas. No creo que pueda ser esta instancia la que determine su designación de un docente de la carrera de Ciencia Política en un cargo de investigación que está a medio tiempo. Creo que deberíamos respetar los ámbitos de competencia. Creo que es necesario observar estrictamente esa posición, porque ya hemos aprendido también, si no cumplimos de manera rigurosa, de manera puntual, la normativa universitaria y usurpamos funciones que no competen a una instancia, corremos el riesgo de que también esto puede llegar a un órgano jurisdiccional, como ha sido la sentencia constitucional 046, cuando todo bajo los actos administrativos que aprobaron en la gestión anterior. Solamente en esa línea, presidente, sería que los consejeros, docentes, estudiantes, sean rigurosos, sean puntillosos en esa materia para velar que tienen todo el derecho de elegir a sus colaboradores, digamos, tanto el decano como el consejo facultativo, pero observemos esas líneas que son fundamentales, que deben marcar el rumbo de una gestión académica y administrativa. Gracias, presidente. Tiene la palabra el doctor Arce y luego el doctor Claros. A ver, yo me siento preocupado porque hay una confesión de parte del director académico de que su obligación no ha cumplido. Al ser presidente del comité científico, debería haber pedido los informes, hacer la evaluación. Podríamos iniciarle, creo, hasta como consejo una acción de incumplimiento de deberes, porque de pronto reclamar ahora, cuando ha existido meses para hacer las evaluaciones, para ver el tema de cuál es la situación en Caracas, de ese comité que yo no sabía, pero acaba de decir que en realidad él es responsable. ¿Qué ha hecho? Si las fechas de designación son hasta hoy,
sea, no, hoy no me voy a acordar hoy día de que tengo que hacer, no, es así. Perdón, señor director, sea más responsable. ¿Cómo es posible de confesar y decir, no, se tenía que haber hecho y no se ha hecho, siendo parte y responsable del comité científico? Y los señores decanos, la mayoría de los cargos que se están designando se están ratificando y han sido designados por los que hoy presiden este mismo consejo, incluido el director académico, en las mismas circunstancias. Hoy quieren pedir cosas que no lo hicieron. Hay que ser coherente en la vida, hay que tener una posición clara y hay que sostener lo que ha hecho. No es cuestión de para un día tener un discurso y para otro día otro. Y no es que nunca se ha hecho, se han hecho convocatorias en la universidad, en la facultad. Yo me acuerdo de decano, convocatoria para el instituto, 3 años ganó ya Caballón, para el posgrado, Arellano, 3 años, para Hugo Ceballos, para las dedicaciones exclusivas. Se ha hecho, no es que no se ha hecho. Otra cosa es que la práctica, el último tiempo es otra, pero creo que ese no es el tema. Yo, señor decano, creo que es un tema, debemos resolverlo ya por razones de tiempo. O sea, seguramente si tendríamos tiempo para hacer convocatorias, lo haríamos, pues, pero hasta hoy hay que designar de acuerdo a una nota oficial que manda la DPA a la universidad que a la facultad. Simplemente eso, gracias. Por alusión al doctor Vizcarra. Gracias, presidente. Yo quiero hacerle notar al consejero que la gestión termina en diciembre. Y con conversación verbal del director de la DPA, no es que termina hoy día el plazo fatal. Por tradición, se toma todo el mes de diciembre, incluso hasta enero. Y no se preocupe, consejero, hoy día vamos a solicitar los informes que se requieren para ese procedimiento, porque no es cierto. Y el que habla en su gestión que tenemos conjuntamente con el presidente, estamos cumpliendo todo lo que hemos ofertado y con seriedad y con responsabilidad. No acepto que se nos trate de incumplimiento de funciones, porque yo creo que primero hay que quitarse la paja del ojo antes que la viga. Y también a confesión de parte queda clarísimo, se han hecho procesos anteriores, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo ahora? Pero sabemos que este es un debate insulso, porque ya se tomó una decisión política. Pero más allá de la designación del día, este servidor va a solicitar, conjuntamente con las autoridades que siguen en vigencia, porque las nuevas designaciones empiezan en enero, vamos a hacer cumplir la normativa. Y no es así que hoy día es la fecha fatal, no es así. El año pasado, quiero aclarar también que asumimos, después de haber ganado 2 veces por si acaso, y ya sobre la marcha tuvimos que improvisar. No nos dio tiempo para más nada. Pero está bien. Nadie aquí está en contra de designar docentes. Lo que estamos en contra es en el mecanismo, la forma, el procedimiento, que además se pidió que se quede en acta. Porque si la idea es meterle nomás, está bien. Pero que cada quien se haga responsable de sus actos. Y muy bien mencionaba el consejero en la anterior sesión el fallo que sale de un ex rector por designaciones ilegales. Es decir, ahora no hay problema, pero cada vez más está entrando la Contraloría, auditoría, y eso tiene pues un efecto. Yo no quiero generar un debate insulso, pero tampoco aceptar
aseveraciones que no son reales. Yo no he visto que el decano haya propuesto para los nombres para los directores, ni nombres para los jefes, que es su facultad y su potestad. Entonces, si esto no es valedero, lo que sí yo simplemente quiero hacer notar a este consejo, cómo se está procediendo de esta manera. Gracias, presidente. Tiene la palabra el doctor Claros. Gracias, presidente. Siempre con el asombro y el mal momento que uno pasa en la facultad, yo voy a invocar al Consejo un debate más trascendente, más importante, pero con algunas precisiones que en moral de derecho y en moral de persona se deben hacer. Porque los que se sientan aquí son funcionarios de 20 años, presidente. O sea, es válido que el estudiante que tiene 2, 3 años haga algunas imprecisiones, pero es de moral que una autoridad, un docente con 20, 20 y tantos años de ejercicio, conozca el estatuto, conozca el reglamento de la docencia y conozca el reglamento de la carga horaria. Pero además, que no lo altere. El cumplimiento de la ley incluye las comas, dicen los edades. La facultad de designar a los funcionarios dependientes de una unidad académica, sean jefes, sean dedicaciones exclusivas o investigadores, es del Consejo Facultativo. Ahora, la facultad del decano de proponer, la facultad del director de una de las carreras de proponer, no está siendo vulnerada, pues. Tendrá la palabra el señor decano si quiere proponer a alguien y se analizará su propuesta. El doctor Beizaga lo que debería haber hecho es ejercer su función y proponer a alguien para que se designe en el espacio de ciencia política. No deberíamos ir directamente a generar un escenario de que las cosas son de manera irregular. Esa es la primera aclaración. Como el decano, cualquier consejero puede proponer. No existe ilegalidad en ello. El mentado o la mentada idea del concurso de méritos para los cargos es un debate histórico en la universidad y en el país que no lo vamos a resolver en este momento. Pero yo quería hacer esas preocupaciones y yo quiero motivar en el Consejo otra decisión, presidente. Yo un tanto me siento desalentado, no sé de decirlo de quién, no se lo tome muy a pecho usted, no sé si desalentado por alguna falta de información, de precisión de la decanatura, del director académico o del jefe administrativo. No nos podemos sorprender, pues, presidente, con la supresión de 80 horas de la facultad, de una forma tan llana y tan simple. La normativa universitaria que se ha discutido ha prohibido la creación de medios tiempos y el desdoble. No habla de la supresión. Ese medio tiempo de la facultad tiene 10 años. Y en la facultad nos informan y nos dicen, se ha suprimido, bien, gracias. O sea, 80 horas de la facultad, ¿dónde? ¿Porque no puedo designar yo que se vayan? No, pues, presidente. Hay una responsabilidad del director académico, del decano. Conviertan esas 40, 80 horas, si no se puede, en grupos para la facultad.
rellenen a las 160 si es que no... Doctor, un previo le voy a pedir, por favor. Jamás hemos dicho de que se ha suprimido estas 80 horas, por favor, no... Espéreme un segundito, para pasar esto y evitar malas interpretaciones. No se ha suprimido, existen las 80 horas, solo que no pueden ir a investigación, no pueden ir a investigadores. Por tanto, vamos a analizar seguramente el Consejo para hacer horas pisadas. Existen las 80 horas. Pero entonces, presidente, debe darse la información completa al Consejo Facultativo. No se puede decirle al Consejo Facultativo, no vamos a designar porque ya no hay los medios tiempos. Entonces, tendrá que habilitarse una discusión en el Consejo Facultativo para ver si exigimos que se complete esas 180 horas o se ve que se hace. Pero no se puede aceptar porque la norma que ha decidido la universidad es no creación, nunca ha hablado de supresión. Son 80 horas que están hace 10 años en esta facultad y yo particularmente estoy en una pelea hace 12 años para que esta facultad crezca y siempre voy a expresar mi voz de alerta e invoco al Consejo también para que se pronuncie sobre eso. Con las disculpas del caso y la falta de información, yo concluyo también aceptando la propuesta del doctor Sergio porque creo que los procedimientos están adecuados. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? El doctor Segarra. Gracias. Dos precisiones, señor presidente. Uno, para que un docente investigador sea considerado investigador, tiene que estar incorporado al escalafón de la investigación y en ese caso va a estar sometido al reglamento de la investigación y en ese caso tendrá que, para ser removido, ser sometido a un tribunal de primera instancia y un tribunal de segunda instancia. Y justamente eso se aplica al caso del doctor Wilson Oriden. Entonces, ahí no habría mayor problema. En el caso de jefaturas y el resto de las designaciones, está en el estatuto la posibilidad de que sean designados por el Consejo Facultativo. Entonces, no sé, cuando el señor director académico dice que tiene que haber una evaluación y tiene que someterse a un procedimiento en base al COA, no le he escuchado citar ninguna normativa en específico, ¿no? Tendríamos que decir reglamento 1, artículo 15, para decir que es algo legal o ilegal, y de todos modos tendríamos que decir que todas las últimas designaciones de los últimos 30 años de la facultad han sido ilegales. Con referencia a la institucionalidad, si hoy día tiene que presentarse la resolución con referencia a la designación, ¿en qué tiempo vamos a hacer eso? Pero sí, yo le tomo la palabra. Todo esto debe ser en el marco de un reglamento de la facultad. No tenemos un reglamento de la facultad, el estatuto sí lo establece. Y lo he dicho varias veces, trabajaremos en un reglamento de la facultad para que todo esto se llame en función al concurso. Pero eso no lo podemos hacer, señor presidente, de un día para el otro. Tenemos que resolver nuestra obligación porque tenemos, más allá de que el señor director académico diga, es que no es tan cierto, podemos presentar la próxima semana. Ustedes como autoridades saben, han llegado una nota y ha llegado una fecha, entonces no podemos hacernos de la vista gorda. Entonces, yo propongo primero refrendar la posibilidad de que se apruebe esto. El señor director académico ya lo ha mencionado, podemos hacer una votación nominal si quieren. No creo que deberíamos ahondar más en debate, y si queremos institucionalizar, la asociación de docentes también quiere institucionalizar todos los cargos, pero eso tiene que darse con tiempo y en base a una normativa vigente y existente, y por tanto pues lo trabajaremos cuando corresponda, y seguramente para las designaciones 2027 tendremos que aplicar ese reglamento que vayamos a aprobar, pero mientras tanto tenemos que salvar, señor presidente, la papa caliente. Gracias. El doctor Arratio. Señor presidente, yo quiero proponer su siguiente discusión por las siguientes razones. Ha hecho una propuesta el consejero de la asociación y nadie ha puesto ninguna objeción. Tampoco ha habido un apoyo a la votación nominal que ha hecho el director académico. Yo creo que las futuras designaciones sí deberían tener un proceso de evaluación de desempeño
Pero ahora yo creo que es extemporáneo, ya no se va a poder realizar eso, porque tenemos que cumplir con la norma. Por lo tanto, yo voy a proponer, voy a reiterar que haya suficiente discusión y que se pase a la votación. Muchas gracias. Bien. Tiene la palabra. Con una aclaración, por favor, en lo que respecta a las dedicaciones exclusivas. Tenemos una oficina de conciliación, en la cual trabaja un administrativo, quien ha pedido su cambio. Y en anterior, no recuerdo el número de resolución y al margen la fecha, este mismo Consejo determinó que la oficina de conciliación tenga a su cargo de un responsable. Y ese responsable fue designado el doctor Boris Fiorini. Tomando en consideración esta situación que también ha causado conflicto, obviamente vamos a tener el responsable administrativo, sea quien fuere, pero también necesitaríamos sí un responsable docente en conciliación. Como no hay un ítem respecto a este responsable docente, yo sugiero que, no sé, algún responsable de alguna unidad, puede ser del área civil, penal, etcétera, y lo modifiquemos, ¿no? Complementemos el nombre, por ejemplo, esta es una idea simplemente, responsable del área penal y conciliación, podríamos agregar, o civil y conciliación. ¿De acuerdo? Sí. Por favor, me gustaría, antes de ingresar a la votación que hemos señalado, tiene la palabra el doctor Julio Valle. Presidente, la moción de orden tiene efectos. Estamos tratando un tema específico y no puede usted plantear otro tema que requiere de consideración. Creo que el debate que se ha abierto, no diríamos de gran debate, pero digamos en líneas generales se trata de reflexiones sobre el tema. Estaba para hacer uso de la palabra consejera estudiantil. Creo que deberíamos concluir ese tema y luego ese punto que ha propuesto el presidente se trate a continuación. Creo que es lo correcto, señor presidente. No hay problema, doctor, en eso, pero está referido precisamente a los jefes esta votación. Yo estaba diciendo ya para tenerlo claro, que podamos complementar, pero si ustedes dicen de que posteriormente se va a hacer, yo no tengo ningún inconveniente, por si acaso. De consiguiente, vamos a someter a... Ay, perdón, les ruego, ¿ya? Tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Bueno, yo concuerdo con lo que es el director académico, que se vaya a una votación nominal, y también el tema de que no se vaya a convocatorias. ¿Cuál sería el ejemplo que se estaría dando para las convocatorias a los estudiantes de auxiliaturas? Se supone que deberíamos existir una paridad. Si los estudiantes entran a las auxiliaturas mediante convocatoria, igualmente los docentes deberían entrar mediante convocatorias a las jefaturas. Esa es la observación que yo puedo tener. Está bien, es lo mismo que ha dicho el director académico, por eso estamos ingresando a una votación nominal y voy a dar la palabra en este entendido al licenciado Catorceno, por favor. Gracias, señor presidente. Entonces, vamos a llamar la lista para la votación nominal de la propuesta que ha hecho el doctor Sergio. Doctor Fernando Vizcaya. Gracias, presidente. Yo quiero hacer notar que lo que está establecido no lo estamos cumpliendo. Ya en mi participación anterior lo había pedido que se quede en acta. Solicito nuevamente que sea de esa manera. Pero además me temo que los actos de este consejo ya están viciados de nulidad.
porque hace un tiempo atrás este mismo Consejo definió y decidió que no se iba a reconocer a ningún centro y que sea el ámbito gremial quien determine y define la representación. Posteriormente se asume y se da una representación avalada por el gremio. Que haya cumplido o no haya cumplido es otro tema, irán por la vía jurisdiccional. Pero este mismo Consejo determina y designa una representación gremial que no le compete hacer. Y segundo, que contradice, más allá que me guste o no me guste a mí, que tampoco me gusta, una resolución del Consejo Universitario. Eso es preocupante, pero está bien. Si esa es la lógica, que siga nomás. Yo no lo he escuchado a usted, presidente, y en eso ha concedido nuestro colega Marcelo Claros, en que su persona debió haber hecho la propuesta, si tenía propuesta, o en todo caso debo asumir de que está validando y dando por hecho esa propuesta. Por lo que mi voto es por la abstención y que quede en acta, porque no se está cumpliendo la normativa universitaria. Gracias, presidente. Doctor Freddy Arce. Creo que es importante también que conste en acta que todos los procesos de evaluación de informes correspondían a ser previa a esta designación y no se ha cumplido por las instancias facultativas establecidas, en particular por el presidente del comité científico, que quede en acta, porque ahí viene una responsabilidad. No se nos puede a nosotros como consejeros venir a decir no se ha pedido informes. Yo no tengo por qué pedir informes. Si está establecido que es una instancia que debe pedir esos informes, hoy cuando tenemos que decidir, veremos, además hemos charlado con la DPA para que no es así. La institucionalidad es otra cosa. En definitiva tiene que haber responsabilidad en sus actos. Creo que deje claro. Sabemos que detrás hay una conspiración por impugnar todos los actos de este consejo, que si el centro, que si el consejo. Aquí no está el centro. Así que no se preocupe, no se está vulnerando nada. No está ese delegado que usted está queriendo cuestionar y poner como argumento. No se lo ha citado, está ahí, no está presente, por lo tanto que conste en acta que tampoco hay presencia del delegado del centro. Por si acaso, porque después van a hacer aparecer, como ya ha ocurrido en varios, que el SEDA está viciado de nulidad. ¿Dónde está viciado de nulidad si no están presentes? Simplemente yo voto por la aprobación de la lista. Estudiante Grisela Esther Rojas. Voto en la aprobación de la lista. Estudiante Yasumi Dayana Vargas. Aprobación de la lista. Doctor Luis Alberto Azatia. Doctor Sergio Rodrigo Castro. No la puedo fundamentar. A tiempo de votar por la aprobación de la lista, mencionar que lo extraño entre abogados es que cuando se menciona una ilegalidad debería decirse qué normativa se está vulnerando. No decir esto es ilegal porque yo tengo mi opinión. Esa es una inferencia, señor director académico. En todo caso, no es ilegal. Entonces yo simplemente, como usted ha ejercido su derecho a que conste en acta, yo solicito que también conste en acta que no se ha referenciado ninguna normativa que estaría siendo vulnerada por este Consejo Facultativo. Gracias, señor presidente. Su voto. A favor. Joel Yapamamani. Emilia Aleluya.
Señor presidente, hay a favor al doctor Felipe Lavalle Gallego, ¿no? Doctor Felipe Lavalle. Gracias por verme. En primer lugar, yo voy a sustentar la votación positiva que voy a hacer, por cuanto, si bien la Asociación de Docentes ha hecho una propuesta sobre la designación de directores, debería ser que seguramente el reglamento dice que es una atribución del decano. El decano nombra a sus ministros. Y en vista de que el señor decano no ha hecho ninguna objeción a lo que ha planteado la asociación, yo presumo que esta conducta pues, es positiva de acuerdo a las normas. Por lo tanto, yo voy a secundar la moción de la asociación de docentes. Muy bien, doctor. Señor presidente, hay para abstenidos 3 votos y por el sí 6 votos. Bien, de consiguiente se procede a la designación de estos docentes a propuesta precisamente del doctor Segarra. Sin embargo, yo quiero también ser claro en esto. No es la primera vez que se está designando a los jefes y a docentes de dedicación exclusiva. La primera vez, el año pasado, de la misma manera se ha designado a los jefes y auxiliares. Eso es lo que un poco me duele, que ahora se venga a discutir si está conforme a norma o no está conforme a norma. Porque se ha realizado de la manera que están haciendo en este momento este consejo facultativo. Entonces me da culpa también en eso. Por otro lado, es evidente que los jefes son designados o son nombrados básicamente por el rector a propuesta y designación del consejo facultativo. Para evitar cualquier situación, como decano, obviamente lo propongo y creo que han votado por estos docentes. Por lo demás, quiero que conste en acta también que básicamente el decano no tiene ninguna participación en lo que son nombres de jefes o nombres de dedicaciones exclusivas. Me dirán, está dejando a un lado posible, no señores. Lo que tengo que decir es lo que es verdad. De consiguiente, la mayoría de los consejeros ha votado precisamente para la designación de los docentes que ha propuesto el doctor Segarra, y al recibir mayor apoyo, definitivamente se va a seguir el trámite correspondiente de estas designaciones. De consiguiente, queda aprobado la designación en base a la propuesta que se ha presentado. Bien. Tomando en cuenta todo ello, vamos a pasar a varios, por favor. No sé si hay algo más, pasamos a varios. Dígame, doctor, le voy a dar la palabra. Es una propuesta de precisión, creo que es una resolución complementaria de que en realidad la parte de conciliación debe ser parte del área civil. En realidad sería un contrasentido que conciliación esté en el área penal. En realidad, sí, la lectura adversarial del ámbito penal no se da en el ámbito de conciliación. La sugerencia es que se emita una resolución expresa, modificando la resolución anterior, planteando que a partir de la fecha el área civil se llama área civil y conciliación, y en consecuencia se hace cargo de la conducción de la conciliación, de esa oficina de conciliación, que ahora que ya no hay ministerio de justicia, no sé qué suerte tendrá. Gracias. Gracias por hacerme recuerdo, o por hacer recuerdo, doctor Arce. Sí, la sugerencia que yo
puse en conocimiento de ustedes, me gustaría que se pronuncien para que un docente también esté en la oficina de conciliación. Y para este efecto tendríamos que dejar sin efecto también la resolución por el que se designa responsable al doctor Boris Fiorino. Por favor, en consideración, ya está, ya le ha aprobado las designaciones de los docentes. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Segas. Bueno, hay que rectificar lo que tenga que rectificarse y creo que es oportunidad para debatirlo. Habida cuenta que la estructura organizativa amerita cierto tipo de consideraciones y hay cosas que podemos rectificar como consejo facultativo, yo respaldo la propuesta inicial del decano secundada por el doctor Arce de que la oficina del área civil del consultorio sea área civil y conciliación y que en consecuencia la resolución que asumimos la anterior sesión del Consejo Facultativo pues sea derogada en su integridad y que el responsable más bien de esta área civil y conciliación se haga cargo de esta oficina y por tanto ya no habría necesidad de nombrar a nadie, señor presidente, simplemente ese responsable se haría cargo de esa unidad y estaría el asunto resuelto y zanjado. Gracias. Perfecto, en consideración perfecto, queda aprobado de esa manera entonces. Bien, vamos a ir a varios, obviamente la anterior sesión de Consejo Facultativo quedó un poco, se concluyó en general sin poder avanzar las cosas pendientes que había. En este entendido estuvimos tratando, que obviamente no se ha definido, son la solicitud de apertura de sistema WebSys para transcripción de notas primero, segundo, tercer parcial presentado por estudiantes consejeros universitarios. En este ámbito ya habíamos señalado precisamente de que tiene amplia competencia el director académico para autorizar la apertura, obviamente, de WebSys. Lo que no se ha establecido aún es por qué parciales se va a hacer la apertura. Y no olvidemos también, señores, que habría que hacer apertura también de examen de mes en la medida que también hay docentes que no han subido notas en examen de mes. Pongo en consideración, por favor, de este Consejo Facultativo. Ya, tiene la palabra el doctor Segarra y luego el consejero. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco con vergüenza porque tengo que dar la cara a nombre de mis colegas docentes que lastimosamente no han cumplido su obligación en varios casos de subir las notas. Seguramente eso tendrá que ser resuelto en la instancia correspondiente, pero este es un problema de notas que atañe más al sector estudiantil. Si no habilitamos la apertura del sistema, pues no vamos a perjudicar al docente, vamos a perjudicar al estudiante. Y por consiguiente, yo propongo que se abra para todos los parciales, del primero al final, porque habida cuenta que según el calendario tendría que abrirse el examen final a partir del lunes de la próxima semana, entonces quizá tendría que abrirse en paralelo cada una de los parciales y eventualmente no sé si emitir una advertencia llamada de atención o lo que corresponda de acuerdo a lo que determinen vuestras autoridades con referencia al incumplimiento. Y bueno, yo por mi parte voy a pedirles a los colegas docentes que en gestiones venideras, en función al ajuste del calendario, pues puedan dar cumplimiento pleno a las disposiciones de los parciales. Es cuanto, señor presidente. Bien, tiene la palabra el doctor Benzana. Perdón, el estudiante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, solamente para aclarar, la pasada sesión del Consejo Facultativo, su presidencia mencionó de que la solicitud que se había hecho de parte de los estudiantes era modificación.
Bueno, eso es un dato erróneo, señor presidente, porque nosotros hemos dicho la apertura y habilitación del sistema para el primero, segundo y tercer parcial. Y bueno, han venido bastantes repercusiones de ese tema y nosotros prácticamente queríamos aclararlo en este consejo. Por otro lado, señor presidente, nosotros hemos hecho esta solicitud no solamente a petición de algunos docentes, sino de estudiantes, y los estudiantes somos los más perjudicados. Hay muchos estudiantes que no tienen ni siquiera la nota del primer parcial, del segundo, inclusive del tercero. Entonces, eso creo que es una más la irresponsabilidad que tienen algunos docentes, con el respeto debido, obviamente, que no han subido las notas, y bueno, entonces los más perjudicados somos nosotros, los estudiantes. A razón de eso, nosotros como representantes de la comunidad estudiantil hemos hecho la solicitud pertinente. Entonces, nosotros prácticamente como bancada estamos en posición y que a favor de que se habilite el sistema para todos los estudiantes que han salido perjudicados. Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero aclarar al consejero que no me he referido particularmente a ciertos estudiantes. Hay de otros estudiantes que dicen modificación, no la suya seguramente. ¿Ya? Y por otro lado, también ya hemos un poco debatido, si gustan, también no es solo responsabilidad del docente, también es responsabilidad de los estudiantes en este caso. Hay complicidad, sí, lo que dice. Tiene la palabra el doctor Besa. Presidente, consejeros, docentes, estudiantes, quisiera aditar algo a la intervención de mi colega Sergio. Tiene iniciativas, Sergio, y creo que hay que traducir en un producto. El principio de preclusión para el tribunal saliente no ha funcionado, por eso han cortado una elección judicial, una parte y otra parte quedó para la historia. A pesar de que está previsto en la ley electoral, el régimen electoral, existen dos disposiciones como principio y como normativa, como regla. En la ley del órgano judicial también todos los procesos se sujetan al principio de preclusión. Clausurar una etapa a la siguiente, a continuación, no puede volverse atrás. Y la doctrina en esta materia es uniforme, constante. No sé si la Corte Interamericana también ha llegado a eso, no había que revisar. Creo que es posible elaborar una normativa en esta instancia, tal vez tenemos que cumplir las instancias pertinentes para que se aplique el principio de preclusión para la transcripción de notas pasado cada periodo. No puede ser que una actividad académica tenga tal desorden a la manera como está. Yo, igual que el presidente del Consejo, he quedado alarmado para ver, digamos, qué docentes de la Casa de Ciencia Política no habían cumplido. No solo en examen de mesa, sino en los exámenes parciales del curso regular. Bueno, yo creo que entre docentes y estudiantes tenemos que asumir la corresponsabilidad de este fenómeno irregular. No diremos, digamos, no está en el ámbito, digamos, de los delitos. Probablemente el tráfico de notas, la forma como negocian, etcétera, eso tiene otro tratamiento. Pero nosotros deberíamos pensar para el nivel académico una reglamentación para ver, no necesariamente con una sanción, sino que si el principio de preclusión se aplica, clausurar una etapa, sigue la otra, no se vuelve atrás, creo que podría ser una opción. Yo quisiera, presidente, que pudiéramos trabajar en eso, un conjunto de docentes estudiantes para ver esa normativa que haría muy bien a la facultad. No todos los docentes son irresponsables, que no han cumplido, etc. Pero la imagen es para todos. Si ustedes se fijan hacia arriba cómo sale eso, es para toda la comunidad, sean docentes cumplidos o no cumplidos, etc. Creo que hay que trabajar en esa necesidad de tener una reglamentación al respecto. Gracias, doctor. Sí, al doctor Lavallán y luego al doctor Arce. Muchas gracias, señor presidente. Para ver tres cosas. Primero, para que conste del acto, los estudiantes dicen que esto es una irresponsabilidad de los docentes.
y no es verdad. Es una irresponsabilidad también de los estudiantes, porque ustedes tienen todo el derecho de pedir que se publiquen sus notas en los tiempos establecidos por las autoridades universitarias. Y no puede ser que los estudiantes pasen todo el año en clases y no saben cuáles son sus notas, si han aprobado o no han aprobado las materias. Entonces tiene que quedar claro en este consejo, señor presidente, que la designación o de la responsabilidad es de estudiantes, pero también de estudiantes. Al referirme a lo que dice el doctor Julio Pizarro, no podemos hacer una norma, creo, una norma jurídica sin excepción. Debemos hacer una, a pesar de que esto debería estar sobreentendido, no creo que en las otras facultades ocurra lo que pasa en la facultad de Derecho. Y hacer una norma para establecer a que los docentes deberían subir las notas en los plazos establecidos por las autoridades me parece un exceso. Sin embargo, ante ver la realidad, tenemos que tener la obligación de hacer una norma que regule esta parte. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el señor director de carrera de Ciencia Política, porque no podemos permitir que esta arbitrariedad se siga manteniendo por dos cosas. Uno, no es solamente irresponsabilidad, y los representantes estudiantiles lo saben. Este es un tema de corrupción que está manejado de manera muy solapada y que nosotros tenemos obligación de una vez limitar. Entonces, totalmente de acuerdo con que se haga una norma específica en la cual se establezca que los docentes tienen la obligación de subir las notas dentro de los plazos establecidos por las autoridades facultativas. Eso es todo. Tiene la palabra el doctor Arce, que ha pedido. Primero, yo creo que aquí hay responsabilidades, ¿no? Son, inicialmente, creo, de los directores de carrera. Decirlo, es una exigencia hacia el docente que debe hacer el director de carrera, porque son ustedes los, de acuerdo a este tipo, los que dirigen el tema académico de cada carrera. Es decir, creo que es importante que se establezca algunos criterios sobre eso. Primero, hay un calendario académico. Hay que hacer cumplir el calendario académico. Creo que la responsabilidad central es del director de carrera, con la supervisión del director académico. Esa parte académica, sin duda, tiene que estar regulada. El reglamento de evaluación estudiantil dice en su artículo 46, cada unidad académica elaborará su propio reglamento interno de evaluación estudiantil, de conformidad al espíritu y normativa del presente reglamento. Mi sugerencia, señor presidente, para que esto no vaya a ocurrir, es que se delegue a los dos directores de carrera y al director académico para que elaboren esta reglamentación que nos autoriza el Reglamento General de Evaluación Estudiantil y que discutamos seguramente ese proyecto para que esto no vuelva a ocurrir. Se autoriza evidentemente la apertura del sistema, pero que sea realmente así como última vez y que para la siguiente gestión académica se implementará un reglamento de evaluación interna respaldado por el reglamento y que no sea más de seguramente una semana de la fecha del calendario, pero lo discutiremos si es que se aprueba que se elabore ese reglamento que nos autoriza el reglamento de evaluación estudiantil. Gracias. La propuesta del doctor Arce me gustaría que se pronuncien para que estemos en solución. Bien, queda entonces aprobada esa sugerencia. Tiene la palabra el estudiante. Gracias. Primeramente, a este consejo a mí me molesta que se diga que la culpa es de los estudiantes. Cuando nosotros no tenemos el control del sistema, no subimos notas, más aún exigimos al docente de que suba nuestras notas. Cuando ha habido prórrogas para subir las notas, tenemos que estar llamándole hasta las 12 de la noche al docente para que suba las notas. ¿Y qué nos dice? Se va a abrir el sistema. Ya es una costumbre de cada año. Desde que yo he entrado a esta facultad, ha pasado eso. Se va a abrir el sistema al final y se va a subir de todo. Pero ¿dónde está la irresponsabilidad del estudiante? Es más aún del docente, porque ellos no suben las notas en el tiempo establecido. Se ha vuelto más una costumbre porque no hay un reglamento que pueda sancionar a esos docentes. Entonces yo también apoyo desde que se cree ese reglamento y no se culpe a los estudiantes por la irresponsabilidad de los docentes. Gracias.
Vuelvo a reiterar, para mí es compartida la responsabilidad, señores. Usted dice, le hemos llamado, ¿alguna vez han denunciado de que tal docente no ha subido notas a las autoridades? Tengo entendido que los consejeros anteriores han mandado cartas al respecto de que no se han subido notas en determinadas materias. Nosotros recién hemos tomado el cargo de consejeros y estamos haciendo la denuncia respectiva. No tenemos la culpa de primero, segundo, tercero. Escúcheme, no se necesita ser consejero para denunciar o para reclamar que suba la nota de un estudiante. Cada uno está interesado pues en que le suban la nota. Pero no vamos a entrar en debate, me alegra mucho que haya... Una cosita más, señor presidente, quiero aclarar una cosa. Que haya esta posibilidad de que se elabore un reglamento interno respecto a este tema. Muy de acuerdo, ¿por qué? Porque hay represalias contra estudiantes que piden que se suban las notas, hay represalias cuando se pide que se dé la revisión de exámenes. No se está cumpliendo con el artículo 25 del estatuto, que dice que se deben entregar los exámenes a los estudiantes. Es otra cosa la revisión. Ya ha habido precedentes también. A ver, señor consejero, usted confunde las cosas, entra de lo que estamos hablando a lo que es revisión de exámenes. Por Dios, no estamos hablando de la revisión de exámenes. Quedamos ahí, por favor, voy a dar la palabra al director académico. Gracias, presidente. Queda clarísimo que la propuesta que hace el doctor Reyes está sustentada por el artículo 46 del Estatuto. Perdón, del Reglamento de Evaluación Estudiantil, que dice que cada unidad académica elaborará su propio reglamento interno de evaluación estudiantil de conformidad al espíritu y normatividad del presente reglamento. Yo quiero, al margen de que ya se ha aprobado la resolución, aditamentar de que debe de contener en algunos acápites del reglamento una sanción pecuniaria. Es decir, es la única forma de que realmente obliguemos a los colegas docentes de que transcriban las notas. Y yo quisiera que mediante este consejo, pero para no dejarlo en un análisis posterior, que se recomienda también por parte de este consejo de que sea una sanción pecuniaria. Termino con eso y voy a la propuesta, que es una propuesta que por los hechos personalmente yo no adheriría a la escuela, pero reconozco que después de haber revisado las listas no podemos tapar el sol con un dedo, pero lo que no se puede hacer también, y eso queda claro, ya nos los han confirmado, hacer una apertura parcial, lastimosa. Entonces, lo que se debe hacer en la resolución es instruir a la UTI facultativa a que imprima todas las notas que a la fecha se han transcrito de todos los parciales antes de la apertura. Por eso, para que por si hubiera hacia adelante, porque siempre hay las denuncias de que le han modificado la nota, cuando tenía aprobación la han aplazado, tengamos un documento con el cual ya podríamos sancionar en este caso al docente, ¿no es cierto? Pero la apertura tiene que ser del primer parcial, segundo parcial y solo tercer parcial, porque no vamos a luego de cerrar el ciclo volver a autorizar un segundo periodo para el examen final, cuando todavía está pendiente. O sea, el final no se ha abierto, entonces no podemos volver a reabrir de que se abra el examen final, un otro examen final. Yo le pido ahí a la asociación que utilice los mecanismos de difusión masiva como los de ayer, para que ya sea responsabilidad del docente. Y lo que es real también, hay muchos colegas, pero aquí debo hacer un paréntesis. El informe que ha emitido la UTI es erróneo. ¿Por qué les digo? Porque hay colegas docentes que no han tenido alumno alguno en cuarta mesa. Entonces no tenían que pasar nada y aparecen en el listado. O sea,
Entonces yo quiero también reivindicar a muchos colegas que me han mandado mensajes, me lo han pedido, es de que no es fidedigna esa última lista, especialmente en la cuarta mesa. Porque hay colegas, especialmente en ciencia política, que tienen una materia, 2 materias, y ya no viene alumno alguno, ¿qué van a pasar? Y ha aparecido como lista de infractores. Más se debe aprobar, que hay que reconocerlo, la cuarta mesa. Porque en honor a la verdad, más allá de que hayan sido excepciones de los que no han pasado notas, hay muchos reclamos, así lo han hecho en la dirección, nos los han hecho conocer en las aulas, de que docentes ni siquiera desde la primera mesa han pasado nota, y que incluso han tomado exámenes. Entonces, ¿para qué ahora, no importa si hayan dado la primera, la segunda, la tercera, puedan tener nota o de aprobación o de reprobación en la cuarta mesa? En síntesis, presidente, solicito mediante su persona que este Consejo Facultativo apruebe previa, o sea, impresión de las notas transcritas hasta la fecha, la apertura del sistema del primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y cuarta mesa. Esa es la propuesta, presidente. De acuerdo. En consideración, pero estamos hablando de subir las notas desde el primero y la cuarta mesa de examen. Pero no puede haber modificaciones de notas. Vamos a tener nosotros ya impreso, con lo que ha señalado, que debe constar obviamente en la resolución, para que la licenciada Mamani nos mande todas las listas con las notas. Por tanto, no puede haber modificaciones. Es lo más honesto que se puede hacer, definitivamente. Gracias, entonces queda aprobado. Existe una nota. Perdón, no se ha establecido tiempo para que se presente el reglamento de la sería bueno que se incluya que en el plan tendrían que decirnos los director de carrera, director académico. Tenemos realmente profesionales que pueden hacerlo rápidamente. Yo creo que antes de iniciar la gestión 2026 debería estar, y tendría que ser máximo enero del 2026. Pero además yo pediría de que en esta comisión, por la experticia que tiene, aunque Checho te has equivocado en un tema que lo estábamos hablando con Julio, no es derogación, por si acaso que quede en acta, que es abrogación, ¿sí?, de lo que has propuesto. Que esté conformada por el presidente de la asociación más, por la experticia que tiene, y así podamos presentar, quizás incluso hasta primera semana, segunda semana de enero. Gracias, presidente. De acuerdo, gracias, señor. Bien, existe una nota de varios estudiantes que solicitan una resolución complementaria, y voy a dar lectura en extenso a esta nota. A tiempo de saludar en las encomiables tareas que vienen realizando en aras de nuestra facultad, tenemos a bien solicitar la complementación de la resolución del Consejo Facultativo número 143/2025 de 10 de septiembre de 2025, ya que en su considerando parágrafo 2 se determinó que la Comisión de Revisión de Reglamentos, en cumplimiento de su mandato y de las órdenes emitidas por la DPA y Asesoría Legal de la OMS, ha elaborado y remitido a consideración del Honorable Consejo Facultativo el reglamento específico de adscripción, documento que regula los objetivos, requisitos, procedimientos, derechos y obligaciones de los adscritos, así como las instancias responsables de su evaluación y certificación, que, analizado el contenido del reglamento el Honorable Consejo Facultativo considera que el mismo se encuentra debidamente fundamentado y responde a la necesidad de normar esta modalidad. En tal sentido,
solicitando regularización del procedimiento administrativo, pedimos la aplicación del Instituto de la Complementación a objeto de que la resolución precedente señalada por única vez con grado de excepcionalidad pueda aplicarse en favor de los alumnos suscribientes de la presente solicitud. Son 6 estudiantes y concluyen todo y en virtud al artículo 24 de la Constitución Política del Estado, la Ley 2341 y la normativa universitaria existente, por lo que a través de lo expuesto creemos que se toma viable la constitución extraordinaria del Honorable Consejo Facultativo para dicho fin, a través de los criterios pro acción, pro homine y los criterios de favorabilidad. Firman los estudiantes que se encuentran en la nota. Sobre este aspecto, señores consejeros, el doctor Fiorilo ha solicitado audiencia y nos gustaría que nos aclare o explique el conflicto o problema referente al petitorio de estos estudiantes, por favor. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenos días a la comunidad facultativa. Resulta que hay varias compañeras y algunos compañeros que han realizado un trabajo meritorio que consta incluso en las oficinas de nuestras autoridades, que es la acreditación. Y se ha hecho todo lo humanamente posible para tratar de recuperarlos en función a que han realizado un producto. En función a esta circunstancia se pidió solicitudes a asesoría legal e incluso recomendaciones del Consejo Universitario, de resoluciones de la DPA y de asesoría legal para que este Consejo realice un reglamento específico para esta modalidad de adscripción. En función a ello se ha hecho una reglamentación y se ha procedido a generar la consulta a la comisión académica del Consejo Universitario. Esta comisión ha dicho que si bien es cierto que nosotros teníamos la potestad de hacer nuestro reglamento específico, nuestro reglamento excepcional, todo trámite que se ha iniciado en un marco normativo debe terminar bajo el mismo marco normativo. Hemos tenido reuniones con el director de carrera de Ciencia Política, con el director de carrera de Derecho. En función a ello, pese a esa solicitud que está enmarcada en Derecho y demás, nosotros como comisión consideramos que a partir de las recomendaciones de esta nueva instancia, las compañeras terminen su trámite bajo la reglamentación que había anteriormente y que los nuevos compañeros se ajusten a la nueva reglamentación. ¿Por qué? Con seguridad que van a venir acá y van a decir no está vigente ese tratamiento, ese criterio normativo no existe. Nosotros teníamos las facultades de haber cumplido que resoluciones del Consejo Universitario y recomendaciones de asesoría legal. Alguien me vendrá y me dirá el 48 dice de la 2341 informe, esto te puedes alejar, pero no podíamos ser irresponsables en ese caso. Así que, evidentemente, mientras este documento no sea evaluado y aceptado por esas instancias, OIM y otras que nos han dado la recomendación, consideramos, señor presidente, estrictamente necesario que las compañeras a título de no perjudicarse estén nomás en el anterior régimen, se haga como se ha hecho ya con una compañera que ha defendido la carrera de Ciencia Política, con algunos aditivos quizás en la modificación de la unidad de origen y de los tutores. Esto que se puede dar de manera prácticamente violenta para no perjudicarlos, y a partir de ahora, una vez que ya venga esa documentación refrendada por estas instancias, entrar en vigencia para los nuevos compañeros estudiantes. Eso es lo que me cabe informar. En consideración, por favor, doctor Arce, tiene la palabra. Yo voy a hablar un poco porque soy docente de taller y ahí tengo adscripciones, trabajos dirigidos y tesis. La verdad que para empezar la normativa
ahuyentan que alguien pueda hacer tesis, pueda hacer estas modalidades. Realmente se ha convertido en muy pesado. Creo que hay que ver el mecanismo de hacer más ágil. De pronto todos prefieren hacer PETA, prefieren hacer otras cosas, y estamos perdiendo un poco aportes importantes que pueden hacerse en el ámbito de investigación. Como por ejemplo, no sé, hay becatesis, por ejemplo. No sé si alguien sabe o si alguien se ha beneficiado, creo que nadie en la facultad. Es decir, la universidad le paga por hacer la tesis, 50, era $1000, no sé cuánto es ahora, le pagaban al empezar el proyecto aprobado la mitad y la mitad al terminar. Y nadie se beneficia porque hay una ausencia, ahora que hay nuevas autoridades que el instituto se le dan. Pero creo que es importante abordar esta temática integralmente. Yo he tenido una lista, no como alguna vez vi, 60 inscritos en mi materia, taller individual. Pero de esos 60, 50 debían materia, pero estaban inscritos, debían otras materias, pero estaban en el taller, y resulta que trabajamos el proyecto de tesis, van a la oficina y les dicen no pueden hacerlo, porque un requisito es culminación del plan de estudios. O sea, ¿para qué nos han inscrito para empezar? Y segundo, cuando en general en la universidad, en toda la universidad, se permite hacer el trabajo de investigación, de adscripción, de trabajo dirigido, y esas exigencias respecto al tema de la certificación de conclusión de estudios es para la defensa, ya para la fase final. En Consejo de Carrera se abordó el tema y se emitió una resolución precisamente para que esta no sea una exigencia que se pueda plantear ahora. Creo que eso es importante porque hace al tema. Creo que habrá que contemplar bien estos aspectos porque los alumnos terminan siendo perjudicados. Y ahí viene el otro tema. Hay reglamentos generales en la universidad de todas las modalidades de graduación, pero también hay reglamentos facultativos. En muchos casos hay contradicción en uno y otro. Se entiende que había una comisión que han debido compatibilizar, yo no conozco. Pero, ¿qué posibilidades, cuál es la calidad normativa del Consejo? Por todo lo que medianamente conozco, podemos elaborar reglamentos, pero tienen que terminar en una aprobación del Consejo Universitario. Si no, no entran en vigencia. Por lo tanto, respecto a estas modalidades o a cualquier otro tema, los reglamentos vigentes son los anteriores. No hay donde perderse, no hay donde... Y lo que debemos hacer es no perjudicar a los pocos que hacen estas modalidades, más bien facilitarles para que no sean las trabas, porque los trabajos están acabados, no es que van a empezar. Es que se haga una recomendación de que en cumplimiento de la normativa vigente, para que en este caso se pueda agilizar y digamos, puedan defender el presente año, en la medida en que eso sea posible, ¿no? Porque el reclamo es eso. Hay gente que está 3 años con el tema, otros 2 años, no puede ser. Simplemente quisiera que quede claro este tema y poder facilitar y ver que se agilice estos trámites. Gracias. Claro, con la aclaración de que debe aplicarse el reglamento, no sé si está vigente, el viernes se ha aprobado precisamente el reglamento de las modalidades de titulación en el Consejo Universitario y obviamente sigue la exigencia de que deben concluir básicamente el plan de estudios para cualquiera de las modalidades. Tiene la palabra el doctor Beizaga, por favor. Sobre el tema que acaba de exponer nuestro consejero universitario de Alianza, en el régimen jurídico vigente en Bolivia hay normas básicas que rige, digamos, el marco normativo para todas las entidades del sector público, pero también cada unidad administrativa, como el Consejo Municipal o Gobernación, puede tener su norma, su reglamento específico, pero que no debe salirse del marco normativo que dice la norma básica.
Es como, por ejemplo, lo que dice el Estatuto Orgánico de la Universidad es nuestra constitución interna. Nadie puede excederse más allá de lo que dice el Estatuto. Pero las unidades académicas, en marco de su competencia, pueden tener un reglamento específico, pero respetando ese ámbito. Pero además, las particularidades que puede tener de una unidad a otra unidad hay que tomar en cuenta. En el caso que ha presentado la Comisión, el proyecto del 11 de septiembre que se ha aprobado, es con la intención de mejorar la normativa, pero también para facilitar, digamos, a aquellos estudiantes que están en proceso de conclusión del plan de estudios puedan adscribirse y cuando terminen estén en condiciones. Creo que no es mala la norma. Creo que la intención es perfeccionar la norma y dar facilidades, ventajas a quienes no hubieran concluido, como en el caso que explica el doctor Arce, ¿no? Pueden comenzar, pero para habilitarse para esta modalidad de titulación tienen que haber concluido el plan de estudios en ese periodo. Así están en condiciones. Esa es una situación. Por otra parte, ¿cómo? Se aumenta un año más de estudios. Ha dejado de estimular la modalidad en el artículo. La facultad ahora en otros 5 años. Entiendo, pero yo creo que es un tema que hay que ver. Ahora, quisiera un aspecto puntual. Creo que la sugerencia es que debemos concluir con la normativa vigente, no con la nueva, ¿no es cierto? Y eso tiene también su explicación. El principio de la ultraactividad de la norma establece de manera universal para todos. Todo trámite que ha comenzado con una legislación anterior debe concluir con la misma. En el camino no puede cambiarse esa norma, porque ya sabemos, en derecho, toda ley es para lo venidero, para adelante, nunca para atrás, ¿no es cierto? Pero cuando aparece una norma nueva, estando vigente la norma anterior, coexisten dos normas, ¿no? Ahí se aplica el principio de la ultraactividad de la norma. En todos los trámites de orden civil, de toda materia, todo trámite que ha comenzado debe concluir con la norma que comenzó. Es una seguridad jurídica, es una garantía, digamos, administrado para el estudiante también. Creo que en esa línea está claro que deberíamos obrar en consecuencia y sobre todo facilitar el procedimiento en tiempos. Lo que hemos hecho en la carrera de Ciencia y Política, una vez que hemos llegado a conocer que ha cumplido con es suficiente la defensa, inmediatamente hemos nombrado la comisión calificadora en el acto dado y aprobado. Creo que deberíamos facilitar eso, no deberíamos perjudicar a los estudiantes efectivamente, porque parece un calvario, digamos, sacar un título, pero además fuera del trámite burocrático. Ahí me quedo, creo que está claro el tema. Y la palabra, presidente. Gracias, voy a ser corto y breve. El grupo que estamos hablando es el grupo que ha hecho la autoevaluación y acreditación, tanto de las carreras de Derecho como de Ciencia Política. Han terminado todo el año pasado, les faltaba algunos trámites de manera administrativa que ha durado un año. En conversación con los postulantes me decían, cualquiera, pero por favor señalen fecha para la defensa. Estoy de acuerdo con la propuesta que hizo el doctor Freddy Arce y el informe que hacía Boris, de que se sometan bajo el régimen anterior, pero que en los próximos 10 días, y así lo quiero poner en la resolución, se programen las defensas. Porque si lo dejamos en la nebulosa, puede ser que otra vez a mediados de año recién estén defendiendo. Yo creo que más bien de hacerles un reconocimiento por el trabajo que han hecho, porque podían haber optado por otras modalidades, les estamos perjudicando. Entonces, queda claro de que se establezca la evaluación en los próximos 10 días, así para que quede establecido la defensa bajo el antiguo régimen que establecía lo que ya han trabajado básicamente. Esa es la propuesta final, presidente.
Bien, en consideración la propuesta tanto del doctor Freddy Arces y la complementación del doctor Vizcarra respecto a la solicitud de estos estudiantes. Bien, queda aprobado. A ver, pero existe una resolución de Consejo Facultativo anterior. En la misma nota señalan que... Complementar. Lo que sucede, si me permite la aclaración, señor. Sí, por favor, para... En algún momento, por los reconocimientos que tiene que tener esta gente que ha hecho eso, y hay que decir las cosas como son. En reuniones celebradas con el director de carrera, tanto de Ciencia Política como de Derecho, se dio esta posibilidad de ayudar a los estudiantes. Esto se ha hecho por los estudiantes, pero mire qué difícil es, siempre ponen cortapisas por todo y por nada. Entonces, esta fue una posible solución que se planteó para que se haga una adenda, una complementación y se explicite en esa resolución que por excepcionalidad puedan defender con el nuevo, pero consultarse a todas las autoridades y las exposiciones vertidas es inviable. Se torna inviable realizar eso, por lo tanto, yo solicito que se desestime esta solicitud y se readecue la misma a la anterior. Es que tenemos que, obviamente, dejar sin efecto abrogar esta resolución 143 que va a 2025. Que se desestime. En consideración, porque eso es lo que me... Bien, queda aprobado. Creo que hemos concluido. ¿Tiene algo pendiente todavía el director académico? Voy a ceder la palabra. Sí, como ya prácticamente hemos concluido, se podría decir, el calendario académico, lo que yo quería solicitar que este consejo, mediante su presidencia, apruebe que a partir de la próxima semana se puedan firmar las planillas semanalmente. Algunos colegas me decían quincenalmente, no, o sea, es complejo para la elaboración de planillas de salarios. Entonces, lo que yo, por su presidencia, solicito que se apruebe la emisión y firma de planillas de lo que resta de la gestión 2025 sea semanalmente. Lo dejamos sin aprobar. Lo dejamos sin aprobar. Apoyo la propuesta. En consideración, por favor, a la propuesta del director académico. Bien, queda aprobado entonces por este honorable consejo. Les agradezco profundamente la participación, consejeros. Bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer?